Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy vamos a ver un poquito a las renovables como es Audas, Solaria, Soltec. Vamos a ver también IAG, Línea Directa, Fluidra, Repsol y vamos a ver una noticia que ha salido de Pfizer que parece muy interesante que puede afectar o no, ya veremos, a Farmamar. Bueno, antes de empezar me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Aquí te dejo el botoncito rojo para hacerlo, abajo a la derecha. Y bueno, pues si te gusta este tipo de vídeos, dale un like y comparte en redes sociales y también los foros de economía como PC Bolsa, Megabolsa, Ecobolsa, Ranking Investing, donde tú consideres. Pero sobre todo compartir porque viene muy bien para el canal. Vamos a empezar con Audas, que estábamos viendo un retroceso bastante importante del precio debido a la caída de esos resultados tan desastrosos en el primer semestre, ¿verdad? En el segundo trimestre, que afectó muchísimo al primer trimestre, donde volvía a recuperar un poco la esperanza en el tercer trimestre y ahora estamos pendientes de los resultados del cuarto trimestre de resumen anual para ver qué es lo que ha ocurrido con los beneficios, que se prevén que no sean excelentes como tenía pensado para este año 2021, el año pasado 2021, como habían sido los del año 2020. Bueno, como vemos el precio se ha parado justo en el 100% de retroceso de Fibonacci. Es decir, si nosotros tomamos desde la gran caída este retroceso de Fibonacci, vemos que la extensión del precio a donde podía llegar está comprendida entre el 138.2 y el 161.8 y efectivamente en esa zona es donde se ha quedado el precio. Bien, según mi opinión personal, y esto es mi opinión personal, un buen precio de entrada para Auda serían los 80 céntimos, es decir, una proyección que le daría el 261,8% de Fibonacci, que ronda los 80 céntimos, simplemente por capitalización y beneficios esperados, nada más. Pero para eso tiene que darse ciertas situaciones. Una de ellas es saber lo que va a ocurrir con esa deuda que tiene que pagar este año 240 millones de euros, 241 millones de euros más o menos, que debe pagar en los próximos 12 meses. Bueno, en realidad en los próximos 11 meses, porque ya ha pasado un mes desde que anunciaron ese pago de esa deuda. Así que, bueno, pues la cosa no pinta nada bien. Por ahora sigue siendo tremendamente bajista. Lo único que me gusta es esta forma en forma de taza que está dejando, que podía darle una proyección alcista hasta este nivel de aquí, hasta el 1,54, que es donde ya decíamos después de estas caídas, donde ya tomamos el retroceso de Fibonacci, algún suscriptor me preguntó que hasta dónde podía rebotar y le dijimos hasta el 50% de Fibonacci aproximadamente, que es el 1,54. En aquel momento dije 1,55 y de ahí no pasó. Vemos como la caída se extiende y una vez más parece que esta forma de taza le podría llevar a tocar este nivel de aquí, el 1,54. Pero creo que a no ser que haya muy buenas noticias en los resultados del cuarto trimestre del 21, con Audas es mejor no tocarla. Es que es mejor no tocarla porque tiene una pinta, en el técnico tiene mala pinta. Vemos que los máximos son decrecientes y los mínimos también, a excepción de este pequeño trozo alcista. Ya veremos dónde para. Pero el único dato positivo que estamos viendo ahora es esa tasa invertida y que el precio quiere oscilar en torno a la media de 50 sesiones. Nada más, parece que está haciendo tanto de soporte como de resistencia en las últimas sesiones, lo cual no indica nada bueno. Vamos con Solaria. Solaria está dando una oportunidad más para trading. Estábamos hablando de que Solaria tenía una proyección alcista hasta los 21 euros, que es más o menos donde comentábamos que era un precio más que bueno para Solaria, tal y como está teniendo estos grandes beneficios, que ha tenido muy buenos resultados en el último trimestre, ya que esta empresa, a diferencia de Audas, es puramente productora. Todo lo que produce lo vende y no tiene que comprar energía a nadie. Eso sí, venían malas noticias de no poder haber cumplido pues ese objetivo de poner en servicio los 1300 y pico megavatios, más de 1300 megavatios, y los ha dejado para este trimestre. Dudo que pueda llevarse a cabo esa hazaña, son 1300 megavatios. Lo dudo, pero bueno, vamos a intentar pensar que lo quieren hacer. Bien, la única parte positiva de este movimiento que está haciendo es una oportunidad, como ya hemos comentado en otras ocasiones, de trading, porque está dejando claramente un canal horizontal como en esta zona de aquí, donde en algún momento lo puede perder. Por eso cada vez que hagas este tipo de operativas, te pido por favor que pongas un buen stop loss y si puede ser, una vez que compres a buen precio, un take profit un poquito ajustado, porque en cualquier momento podemos despertar con una caída de precios por cualquier noticia. Ahora estamos viendo como la media de 50 sesiones y 200 sesiones se están juntando mucho y lo más normal es que el precio empiece a oscilar entre ellas. Pero aún así, cualquier compra por debajo de 15.50
15,50 para vender sobre los 17,50, estamos hablando de 2 euros por acción, es una compra, es una operación bastante buena, teniendo en cuenta que la duración de 2, 3, 4 semanas como mucho, pero eso sí, siempre bien protegido. Para largo, pues cualquier compra por debajo de los 14 euros es una buena compra, pero seguramente por lo que estamos viendo y si no se cumplen las noticias que estábamos comentando, podrían llevarlas hasta ese soporte de aquí, los 11,50 euros. ¿Por qué? Porque la acción ya ha dormido por debajo del precio del soporte anterior. Así que lo más normal, con una probabilidad muy elevada, es ir en algún momento a tocar los 11,50 euros, 11,45 euros, 11,50 euros. En esa zona de aquí sería una compra para largo muy interesante. Objetivo 21 euros o por encima de los 21 euros, si hay alguna forma algún momento habrá un movimiento especulativo como este que seguramente le podrá llevar a la parte alta de los máximos anuales en torno a los 31 euros. ¿Por qué no? Podría darse otra vez el mismo caso, siempre y cuando vaya acompañado de buenas noticias como es la puesta en servicio de los 1.300 megavatios que quieren construir. Sin duda alguna, con los 800 y pico megavatios que tiene en funcionamiento y los 1.300 megavatios que podría poner en funcionamiento, precios objetivos de más de 21 euros son claramente plausibles, sin ningún problema. Vamos con Soltec, que nos lo pedía un suscriptor porque estaba hablando de pues que había superado, que estaba haciendo cosas raras, ¿no? Que había superado una vela estaba dejando velas importantes y la verdad es que esta es una de las acciones que va a tener que superar muchísimo sus fundamentales para verla otra vez hacia arriba. A diferencia de Solaria, es una empresa que sus fundamentales no están acorde a la capitalización. Es decir, estaba capitalizando excesivamente caras. Fijaros en esta zona de aquí, estamos hablando de 15 euros por acción, los máximos, 15 euros por acción, comparado con los 6,35 euros que tiene ahora. Estamos diciendo que ha perdido la mitad de su valor y fijaros que ha dormido muy por debajo del último soporte de Fibonacci importante. Bueno, importante, este es el más feo de todos, que es el 23,6. Con lo cual quiere decir que tiene una altísima probabilidad de ir a visitar los mínimos anuales, bueno, los mínimos históricos, perdón, que estarían en 5,27, 5,28, en esa zona de ahí. Dibujamos este soporte que no debería perder en ninguna de las ocasiones, estos dos soportes que son a cierres y aperturas de mercado, y fijaros como en varias ocasiones han dormido y abierto el mercado por debajo de ellos, con lo cual es muy mala noticia. Esto que estamos viendo aquí es un rebote porque el precio se estaba alejando de la media de 50 sesiones y simplemente quiere adaptar el precio a esa media de 50 sesiones. Puede pasar las dos cosas, que la media de 50 sesiones vaya a buscar el precio o el precio vaya a buscar la media de 50 sesiones. En ambos casos todavía no ha cambiado absolutamente nada. Sigue un aspecto técnico bastante malo. Eso sí, si se acercan los precios de 5,30 euros, 5,27 euros, que más o menos son los mínimos anuales, apertura y cierre de mercado, sin tener en cuenta la mecha de la primera vela que cuando empezaba a cotizar, son buenos precios para mantener una posición, pero a medio plazo, no a largo plazo. Repito, debería mejorar muchísimo más sus fundamentales para poder confiar en esta empresa a largo. Vamos con IAG. Bueno, pues lo comentado, IAG ha dado hoy la sorpresa, no era una sorpresa, ya lo habíamos anunciado, tenemos dos líneas de tendencia a cierres y aperturas de mercado que el precio debería superar con creces y con mucho volumen para dar cierta confianza de una entrada lógica y por ahora, fijaros dónde lo ha dejado, voy a ampliar la imagen, ha rozado la línea de tendencia, se ha quedado a 2 milésimas de cumplir el objetivo y ahí está. Un objetivo claro también sería los 2 euros con 0,47. Rozando los 2 euros con 0,5. Incluso poder superar en un momento dado ese precio, pero para eso debería cerrar por encima de esa línea. Si supera el precio y cierra por debajo es muy mala señal, como pasó en esta zona de aquí. Fijamos cómo el precio atravesó, todo eran ilusiones, pero al final terminó el día justo en el soporte inferior que fueron los 2,20 euros, provocando caídas muy fuertes, intentos de recuperación, pero no hubo forma. Se fue directamente al soporte que comentábamos de 1,50, incluso tocando precios en 1,46. Esta zona de aquí era una zona de compra clarísima. Ya veníamos avisando, podía hacer unas caídas hasta 1,16. Sí, si tú intentas simplemente tradear a corto y medio plazo, la entrada en 1,56
Fijaos lo que os voy a decir, una entrada de 1,46 para vender sobre resistencia era una muy buena entrada que comentábamos. Pero eso sí, con un buen stop loss o por lo menos, como estás en una buena empresa que está pasando por momentos muy malos, porque IAG es una muy buena empresa que está pasando por momentos muy malos, podríamos hacer incluso una entrada a largo, quedándonos en 1,50 €, que es un muy buen precio, pero teniendo en cuenta que podría llegar a bajar a cerrar este gap en 1,15. Fijaos lo que os estoy diciendo. No estoy diciendo que 1,50 sea el mejor precio de entrada, todo lo contrario. 1,15 sería un precio excepcional, pero una vez tocado el 1,15 podría incluso bajar a tocar otra vez los mínimos de 0,98. ¿Por qué no? Es totalmente posible. Lo que sí estoy diciendo es que esta zona de tradeo de aquí de 1,50 €, sin duda alguna es un muy buen precio que difícilmente se va a ver si recuperamos la normalidad e IAG vuelve a beneficios. Es un precio que posiblemente no se vuelva a ver hasta que no suceda una situación como la ha pasado en el 2020, seguramente. Entonces, cualquier entrada por 1,50 € te aseguras que a lo largo de los años tendrás una entrada a largo excepcional. Y si no es así, es una entrada para hacer un tradeo, pues ya te estás asegurando, fijaros, un 33% de beneficio como mínimo. Con lo cual estamos haciendo una operación a trading bastante buena. Eso sí, hay que tener en cuenta estos gaps que se produjeron sin volumen y se tendrá que cerrar en algún día. Por eso estamos diciendo que es muy posible que una vez que rebote contra este precio y no sea capaz de cerrar por encima con volumen, seguramente veremos estos precios otra vez dentro de unas cuantas semanas. Seguramente. Vamos con línea directa, que nos la pedía nuestro suscriptor José, y que si le podíamos comentar un poquito la estructura que está haciendo. Bueno, por línea directa es una de estas empresas que entregan dividendos cada 3 meses. Entonces es extremadamente difícil de predecir una situación. Lo que sí podemos decir que es una empresa con unos fundamentales muy buenos, que entrega un 90% del beneficio en forma de dividendo y por lo tanto ese 10% de beneficio que se queda en caja. Es una empresa que tiene muy buena solvencia, presenta un 200% del dinero que le piden para mantener el capital asegurado, con lo cual es una de las aseguradoras con más rentabilidad. Tiene un gran nicho por explotar, que es el tema de los seguros del hogar. Creo que en España, si no recuerdo mal, cuando hicimos un estudio sobre los fundamentales de esta empresa, en hogar es donde más posibilidades tiene de crecer, porque en España creo que hay aproximadamente unos 5 millones de viviendas sin asegurar y puede tener un gran nicho para explotar en esa zona. También la expansión en salud es bastante importante, muy importante, pero todavía no es rentable. Esta zona de aquí debería crecer muchísimo para convertirse en una zona, en una parte importante de la empresa que vuelva a ser rentable en este año. Dudo que lo consiga este año, pero seguramente para el 2023-2024 empezaré a ser bastante rentable. Fijaros que el ratio de endeudamiento es negativo, con lo cual quiere decir que la situación de la empresa es de alta solvencia. Y en el técnico podemos decir que tanto la media de 50 sesiones como el soporte feo de Fibonacci, el 23.6, están formando una especie como de sándwich. Vemos como el precio rebota entre esos dos precios. Parece que está esperando algo, ¿verdad? Perdona. El precio, una vez que toca en esta zona de aquí, llevamos ya así como 3 semanas, donde el precio cada vez que toca los 1,57 €, ojo, estamos hablando en ajuste por dividendo, ahora lo vamos a hacer sin ajuste por dividendo. Y cada vez que intenta superar la media de 50 sesiones, retrocede al menos hasta ella. Con lo cual, quiere decir que los inversores están esperando acontecimientos. Seguramente vamos a ver los resultados anuales del 2021, a ver si son acordes a lo esperado, que no, en teoría no debería haber ninguna sorpresa. Vamos a quitar el ajuste por dividendo y vemos como el precio efectivamente se comporta exactamente igual. Lo que ocurre es que aquí ya vemos cómo se para perfectamente la media de 50 sesiones, cosa que no veíamos cuando lo ajustábamos. Es decir, el precio cada vez que se acerca a la media de 50 sesiones pasa puntualmente en algunas ocasiones, se detiene ahí y justo se detiene en el soporte del 23.6 de Fibonacci. Si ponemos el ajuste por dividendo, vemos cómo la situación cambia. Incluso hay días que duerme por encima de esa media de 50 sesiones. Siempre os recomiendo que tanto los gráficos no utilicéis el logarítmico para verlo a largo plazo sin trazar tendencias. Es decir, si lo único que queréis ver a largo plazo un gráfico y simplemente para ver cómo es la situación de la empresa, como son las velas semanales y ha dejado huecos alcistas de larga duración, no utilicéis por favor el logarítmico. El logaritmo se utilizaría para trazar
líneas de tendencia de muy largo plazo para poco más. Y sin embargo, el ajuste de dividendo, que viene muy bien para saber la situación de la empresa actualmente, también lo aconsejo que os lo quitéis para ver exactamente qué es lo que le pasa al precio, porque si lo quitáis os descalabra todos los Fibonacci y habría que volver a trazarlos, porque el precio, lógicamente, al entregar dividendo, el precio de las velas corrigen hacia abajo. Fijaros cómo al ajuste del dividendo ya nos meten el Fibonacci que está trazado después de dividendo y nos estaba dando un precio de compra bastante bonito en esta zona de aquí que rondaba el euro 50. Ahora con el ajuste del dividendo, pues está rondando un euro 48, un euro 49, pero quizás el mejor precio de ajuste sería un euro 48 y medio. Esa zona de compra es una zona muy buena para tener a muy largo plazo. Muy largo plazo. Técnicamente ahora mismo tendría que superar con creces la media de 50 sesiones que prácticamente está plana y con volumen que últimamente el volumen está muy bajito. Fijaros que excepto spreads de lanzamiento de estos volúmenes, excepto esas velas, el demás precio es un volumen muy bajo. Seguramente sean zonas de acumulación. Ya veremos en las próximas semanas y meses qué es lo que le ocurre a línea directa, pero cualquier compra en torno a 1,50 € es una muy buena compra para mantener a largo. Vamos con Fluidra, que ya avisábamos que la zona de 3,50 € podría caer esta zona, que alguna persona me decía que no, a una persona por privado decía que era imposible que bajase de ese precio, porque decía que este soporte de aquí, que es el más feo, 31,40, estaba haciendo de soporte bastante importante. Y yo le dije, mira, pues es uno de los soportes más feos que existe, que es el 23,6 o el 78,6, que es el equivalente a la inversión del Fibonacci. Normalmente esos soportes no suelen funcionar muy bien. Lógicamente, tenemos una subida tremenda de Fluidra en los últimos 2 años, desde que empezó la pandemia, sin ningún tipo de corrección. Ningún tipo de corrección. Y ya le toca. Lo que ocurre es que es una empresa que ha presentado unos fundamentales maravillosos, en una situación además expansiva por Estados Unidos fantástica, se está hinchando a comprar empresas, con lo cual le está dando, pues seguramente le esté dando en un futuro unos fundamentales bastante mejores de los que tiene ya, que recuerdo que ha triplicado, trimestre a trimestre, ha triplicado los beneficios del año 2020, con lo cual son unos fundamentales muy buenos, pero aún así está un poco cara. Tiene que confirmar todavía mejores fundamentales para superar este máximo en 37,80. Así que lo único que tenemos en esta zona de aquí es un canal descendente hasta una corrección lógica, que sería como mínimo el 61,8, que pasa por 26,40. Fijaros lo que os estoy diciendo, como mínimo 26,40. Y lo más lógica de todas estaría entre 22,85, 22,85 € e incluso podría llegar hasta 19,20, que es el 38,2 de Fibonacci, 19,20 €. Sería una corrección larga, es decir, no creo que llegase, que lo tocase antes del final del verano de este año. Antes del final de verano de este año, con lo cual es una corrección muy larga. Hasta esta zona de aquí sería posible, pero lo más lógico es el 50% de Fibonacci, que es el 22,8. 22,8. Para largo, el 22,8 sería un precio de compra muy bueno. Por ahora, lo único que está haciendo es zonas de tradeo muy importantes, que avisábamos el otro día que 30,50 €, era una muy buena zona para intentar un trading de 2-3 semanas hasta los 34 €. Nos quedamos un poquito cortos y llegó a bajar hasta 30,10, cerrando el viernes en 30,30, con lo cual, bueno, es un margen que podemos correr ese riesgo sin ningún problema. Cualquier compra en 30,50 con un stop loss en 29,50, por ejemplo, es una buena operativa para intentar un trading de 2-3 semanas con un beneficio que posiblemente supere entre el 12 y el 15% de beneficio para una pequeña cantidad de dinero, porque no estamos hablando de entradas a largo plazo. Estamos hablando para trading, pues eso, de operaciones de 3.000 hasta 6.000 €, dependiendo del tamaño de la cartera de cada uno. Y estamos viendo además que la media de 50 sesiones ya está apuntando hacia abajo, así que seguramente tendrá un movimiento alcista que le pueda llevar en las próximas semanas hasta en torno a los 34 €, podría llegar hasta 34,50 puntualmente, pero no creo que pase de esa zona.
Y el siguiente movimiento bajista sí es posible que ya nos lleve hasta el principal soporte, que es el 26.35. A partir de aquí ya habría que empezar a tener mucho cuidado y pensarse muy bien dónde nos metemos con Fluidra, porque podemos ver caídas muy rápidas, en poquitos días caídas muy rápidas hasta soportes fundamentales, donde una vez que los toque sí podría volver a dar oportunidades de trading. ¿Por qué digo esto? Bueno, se ve directamente en el MAC cómo esta divergencia bajista, no es una divergencia bajista, es la divergencia alcista en mínimos que estaba formando aquí, se ve rota directamente con el mínimo del viernes, donde el MAC ya está cerrando por incluso de por debajo. No me hubiese preocupado que hubiese roto la divergencia en este punto, ese no me preocupa, pero sí ha roto la divergencia en este punto, en el segundo, con lo cual ya anula completamente la divergencia, así que seguramente le quedará un movimiento más antes de irse a apoyar en el 26,35 euros, que es el 61,8 de Fibonacci. Así que máxima precaución con esta empresa, pero sí seguramente dará oportunidades de trading. Otra de las empresas que avisábamos allá por los, ya no voy a decir los 9,80 euros, ni los 9,70 euros más o menos que se quedó, porque está con ajuste de dividendo. Si lo quitamos, llevamos avisando en esta zona de aquí en torno a los 10 euros, simplemente por no ajustar muchísimo el precio, en torno a los 10 euros avisábamos que se estaba acercando muchísimo a esta parte baja del canal. Estos canales alcistas, aunque sean muy tendidos, cuando tienen ambas medias, la de 50 y 200 sesiones, dentro de ellos le dan una solidez bastante importante. No es lo mismo un canal como veíamos en BBVA, donde la media de 200 sesiones estaba fuera, y fijaros qué caída tan tremenda tuvo, ahora está recuperando bastante bien, pero fijaros que en esta media de 200 sesiones le da mucha fiabilidad a estos canales, con lo cual cualquier acercamiento a esta zona de aquí, que repito está de ajuste de dividendo, pero si lo quitamos sería en los 9,30 euros, 9,50 euros, 9,60 euros, era una compra clara para ir a tocar la parte alta del canal. Fijaros, el que me haya hecho caso, ya no digo sus precios, pero ya desde 10 euros, que sería un precio bastante alto, fijaros dónde están los 10 euros, perdonad, desde los 10 euros hasta aproximadamente 11 euros con 12, que está hoy, estamos hablando de más de un euro, estamos hablando de más de un 10%, pero es que por el camino ha entregado 30 céntimos de dividendo, es decir, estaríamos hablando de casi 1,40 €, no, casi 1,50 € de beneficio en los máximos en este punto y todavía no ha llegado a la parte alta del canal. Fijaros que esta es la primera vela roja que deja en casi 2 semanas. Fijaros, y esta vela roja aquí fue del día siguiente a entrega de dividendo. Estamos hablando de una rentabilidad superior al 16% en apenas 3-4 semanas. Así que era una oportunidad de tradeo bastante importante. ¿Por qué traigo esta acción? Bueno, porque Repsol es una acción que si tú la sabes tradear te puede sacar bastante dinero en estos trozos, pero si la has comprado a precios inferiores a 6 euros, te recomiendo que no la tradees, no intentes venderla a estos precios, porque tiene unas proyecciones alcistas que le puede llevar hasta los 13,50 euros, 13,30 euros. Como precio objetivo, claro. Ya veremos cómo presentan los resultados del último trimestre de este año, del anterior, del 21, que se prevén que son bastante buenos y se acerca bastante a los objetivos propuestos por los expertos. Seguramente los 13,30 euros, incluso los 14 euros se pueden ver antes de final de año. Eso sí, no es momento de entrar a largo para una operación a largo plazo. ¿Por qué? Porque como he comentado en muchísimas ocasiones, pero lo voy a hacer porque cada semana os incorporáis 100 y pico personas nuevas al canal y siempre hay que comentar estos datos. Repsol es una acción que le afecta muchísimo la macroeconomía. Esos ciclos macroeconómicos que se dan de vez en cuando hacen que en pocos meses se produzcan caídas brutales del precio. Fijaros, estas caídas de aquí, de la crisis del 2008, la crisis del 2011, tenemos otra en el 2015 y luego, pues por culpa de la pandemia, desde verano del 2020, fijaros, hasta la recuperación en noviembre de 2020, estamos hablando de muy poquitos meses, estamos hablando de 8 meses, 10 meses, fijaros qué caída tan brutal. Cualquier persona que haya entrado en torno a los 5 euros por tener una alta solvencia en su cartera, que yo siempre recomiendo tener una alta solvencia en tu cartera, fijaros la trayectoria que tiene, la trayectoria que está siguiendo. No es aconsejable empezar a vender y comprar como un loco siguiendo un canal alcista. Si la tienes comprada a 5 o 6 euros, no las toques
hasta superar los 13,30 € hasta los 14 euros, más o menos en la zona de venta, esperando una corrección macroeconómica que le vuelva a llevar a la zona pues inferior a los 7 euros, que ya veremos dónde queda. Lo digo porque el negocio de Repsol ya sabéis que se basa principalmente en el petróleo, también en el gas y las energías renovables. Cuando las energías renovables formen un peso considerable dentro de la cartera de negocio de esta empresa, estos ciclos macroeconómicos se detendrán para tener otro tipo de estructuras. Pero por ahora, estas oportunidades hay que aprovecharlas. Así que para tradear a corto plazo está excepcional este canal, pero para largo plazo ni se te ocurra comprar por encima de 12 euros, porque podrías cometerte un suicidio. Es un suicidio. Vamos a comentar al final del todo del vídeo esta noticia que acaba de suceder, que me comentaba un suscriptor llamado Víctor, que desde aquí te mando un saludo. Muchas gracias, amigo, por comentarla, porque yo no la había leído esta mañana. Y es la opinión positiva del CHMP, que es el Comité de Medicamentos de Uso Humano, por sus siglas en inglés, al medicamento Lorviqua de Pfizer para el tratamiento de pulmón avanzado en primera línea. Y me preguntaba si era posible que podía afectar gravemente a Farmamar. Digo, pues no lo sé, no soy capaz de evaluar porque yo desconozco del mundo de la medicina, desconozco muchísimo. Lo que sí está claro es que el medicamento Zepzelca de Farmamar actúa sobre el 15% de los casos de pulmón de cáncer, que son los cánceres de pulmón de células pequeñas. No sé si este medicamento está basado para el mismo tipo de cáncer. Creo que no es el caso. También es cierto que este medicamento está propuesto para primera línea, mientras que Zepzelca es de segunda línea y se propone con el estudio Roche para primera línea, pero en mantenimiento, no en primera línea. Así que no sé exactamente si le puede afectar muchísimo al medicamento Zepzelca de Farmamar. No lo sé, lo desconozco. Para eso tenemos los comentarios en el vídeo. Si hay alguien que conozca más de este tipo de situaciones, que por favor lo comente y así entre todos nos podemos informar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, darle un like y ya sabéis, compartir en las redes sociales y en los foros de economía, que ayudáis muchísimo al canal. Desde aquí os mando un saludo y como digo siempre, un saludo, chao.